Ahora vamos a ver algunos términos que son fundamentales para el manejo de cualquier base de datos relacional, como puede ser el concepto de tabla, de campo, registro, base de datos. Si usted ya tiene conocimientos de estos términos, bueno, se puede saltar este video. Y si no, pues vamos a continuar. Estos términos generalmente nos van a servir para cualquier tipo de base de datos relacional. Vamos a empezar, por ejemplo, con la tabla. La tabla es un conjunto de información que tiene relación entre sí. Generalmente, cuando empecemos a diseñar nuestra base de datos, lo que tenemos que ver son las entidades que nos interesan, entidades de información, en las cuales deben de tener alguna relación entre sí. Y estas mismas, pues digamos, alumnos, pues están todos relacionados, o facturación, ahí podemos detectar otra tabla, otra de usuarios, otra de registros de pacientes, etcétera, entonces, o de libros o de videos, dependiendo de las entidades que tengamos, generalmente van a tener una o varias tablas, que es conjunto de información. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una tabla en un manejador de MySQL que se llama phpMyAdmin, donde es una de las maneras, no es la única, es una de las maneras en la que podemos ver información. Y si observamos, pues aquí vamos a tener lo que son iniciales, un identificador, puntuación y fecha. Es para un juego muy sencillo y entonces ahí podemos tener lo que es el tablero, pues de mejores puntuaciones. Ahí estamos haciendo entonces una pequeña tablita. Si bien es muy parecido, si usted tiene experiencia con hojas de cálculos como Excel o como el Docs de Google, etcétera, pues va a ver que es muy parecido. Es como si manejáramos una pequeña hojita de Excel con columnas y renglones. A eso vamos a lo que es una base de datos. Como dice aquí, pues es el conjunto de tablas que van a describir una entidad de información mayor, por ejemplo, de escuelas. Entonces tendríamos alumnos, tendríamos profesores, tendríamos calificaciones, tendríamos salones, tendríamos materias. El conjunto de estas tablas va a formar nuestra base de datos, que es una entidad mayor de calificaciones, por ejemplo. Dice, las tablas pueden tener relaciones entre ellas. Las materias tienen maestros, las materias tienen alumnos, los alumnos tienen materias, pueden tener salones, pueden tener horarios, pueden tener calificaciones, etcétera. Entonces todos están relacionados. Es en una base de datos relacional, de ahí su nombre. Es complicado que una base de datos esté independiente. Generalmente las bases de datos todas están relacionadas. Aquí tenemos un diagrama de una base de datos. Cada uno de los cuadritos pues es una tabla. De hecho le pusieron ahí la T de table. Es una imagen que bajé de internet. Y si ven, vamos a tener, por ejemplo, aquí de etiquetas, páginas, sugerencias, lenguajes, especialidades, usuarios, etcétera. Entonces están relacionadas. Vamos a ver que esas relaciones van a ser por medio de llaves primarias, llaves foráneas, etcétera. El conjunto entonces de tablas le vamos a llamar base de datos, que generalmente describe una entidad mayor, como puede ser un sistema de calificaciones, o un sistema de facturación, o un sistema médico, un sistema escolar, etc. Otro punto muy importante son los registros o renglones, que van a ser estas las unidades básicas que describen un objeto. Por ejemplo, un alumno. Un alumno va a tener nombre, apellido, dirección, su número de matrícula, etcétera. Un artículo de venta va a tener su precio, su descripción, una persona va a tener su correo, su nombre, etcétera. Todo eso va a ser un registro. Es como si fuera una formita que nosotros llenamos a mano. Generalmente eso va a representar un registro y le llamamos registro o renglones. Si nosotros lo vemos en nuestro ejemplo de la tabla, pues un renglón pues es precisamente algo que describe, en este caso es una transacción. La persona con iniciales FJA pues tuvo una puntuación de 100 en esa fecha, y así sucesivamente pues vamos a tener nosotros nuestra información a base de renglones. También vamos a tener, y muy importante, que van a ser las columnas. También se le conoce como campos. Dice, son las unidades básicas de información y son una propiedad específica de un objeto o una transacción. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 columnas
que pueden ser un ID, que generalmente se le pone de identificador, iniciales, puntuaciones y fechas. En este caso esta tabla, que es bastante sencilla, solamente tiene 4 campos. Le decimos que tenemos 4 campos o 4 columnas. En este caso todos los registros tienen 4 columnas. Hay otras bases de datos más complejas donde podemos tener registros con más o con menos columnas. En este caso sería como una hojita de Excel, una hoja de cálculo donde siempre tenemos renglones y tenemos columnas. Entonces la columna, si ven, vamos a ver que vamos a tener un tipo de dato, y eso es muy importante cuando estemos viéndolo. Por ejemplo, iniciales va a ser un tipo de dato y todas van a tener el mismo tipo de dato. Hay otros tipos de bases de datos que podemos tener. En unos pueden ser numéricos, en otros pueden ser de diferente forma. En este caso todos los registros son iguales, toda la columna tiene un mismo tipo de datos, son cadenas. Por ejemplo, puntuaciones, toda la columna son numéricas. El otro, por ejemplo, fecha, pues es una fecha, un identificador es numérico. Toda la columna entonces va a tener otro concepto muy importante, que es el tipo de dato. Y con este tipo de dato entonces vamos a tener, dice, indicará la forma de almacenar las características y limitaciones del campo. Vamos a ver que va a ser muy importante especificar este tipo de dato, porque de ello depende el número de caracteres que se almacene, y también va a depender muchas veces de la velocidad. Cuando tenemos un tipo de dato adecuado a lo que es la columna, generalmente nuestra tabla y nuestra base de datos va a ser muy rápida y va a ocupar el mínimo espacio. Nosotros, como desarrolladores de base de datos, pues vamos a tener siempre 2 criterios en nuestra base: el espacio y lo que es el desempeño o performance. Y para eso va a ser fundamental no solamente lo que es el diseño de nuestra base de datos, sino también la selección de nuestro tipo de datos.